descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La semana pasada apenas comenzamos con Génesis capítulo 37, y antes de eso, habíamos analizado con cierta profundidad la genealogía de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, en el capítulo 36. Y aprendimos que muchos descendientes de Esaú se casaron con descendientes de Ismael, lo que significa que hoy en día, la mayoría de los pueblos del Medio Oriente llevan en sus venas alguna mezcla de la sangre de Ismael y Esaú. Y si bien puede resultarnos difícil mirar esto con ojos científicos y racionales, y decir que, casi como resultado natural, los descendientes de los dos hijos desposeídos de los patriarcas, Ismael y Esaú, estarían en constante oposición a los descendientes de los hijos elegidos y bendecidos de los patriarcas, Isaac y Jacob, el hecho es que eso es exactamente lo que ha ocurrido, y no se puede negar. Por tanto, el odio que los actuales descendientes de Ismael y Esaú sienten hacia el actual pueblo de Jacob, Israel, es de origen histórico y espiritual. En Génesis 27, comenzando en el versículo 38, leemos lo siguiente. Esaú dijo a su padre: «¿Solo tienes una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, oh padre mío». Entonces Esaú alzó la voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: «He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, romperás su yugo de tu cerviz». Observen este último versículo. Y acontecerá, Esaú, que cuando te impacientes, romperás su yugo de tu cerviz. Esto es lo que está pasando hoy ante nuestros ojos. Podemos verlo día tras día en la televisión. Los palestinos, Esaú, están impacientes. No quieren estar bajo el yugo de Israel, que es como ellos se ven a sí mismos. Y están en proceso de quitar de su cuello ese yugo y fundar su propia nación soberana. Y lo lograrán, por un tiempo. Pero como les dije en lecciones pasadas, todo lo que vemos que sucede hoy en el Medio Oriente es el resultado de la división, elección y separación puesta por Dios entre Isaac e Ismael y luego entre Esaú y Jacob. También es el resultado de estas bendiciones proféticas que sucedieron hace 3.500 años y más. De modo que ninguna cantidad de propuestas de paz, consejos de la ONU, tratados, resoluciones ni boicots a Israel llevarán esta situación a un final feliz. El plan de Dios no es darles a los hombres la oportunidad de resolverlo. Y si no podemos, Él intervendrá. Aunque, por cierto, esa es la teología de algunas denominaciones totalmente confundidas. Esto solo se resolverá cuando Dios intervenga. Hace un tiempo alguien me dijo que si es cierto que todo lo que sucede en el Medio Oriente debe suceder, y la única esperanza de paz no es obra del hombre, sino que descansa enteramente en el regreso del Mesías, ¿para qué ponernos del lado de Israel y estar en contra de los palestinos, musulmanes, Irán o quien sea que trate de destruir a Israel? ¿Por qué debemos prestar tanta atención a lo que está sucediendo, salvo por curiosidad, si en todo caso eso está destinado a suceder, sin importar lo que pensemos? Pues esa persona tiene algo de razón. Jesús dijo que el fin no llegaría y que Él no regresaría hasta que sucedan todas las cosas que deben suceder. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en todo esto como sus seguidores? En cierto modo, este es un tiempo de prueba para nosotros. Dios sí elige un bando. Él hace las divisiones que crean esos bandos y exige
que toda la humanidad elija uno o el otro. ¿Estamos a favor o en contra de Yeshua? Esta es la primera y más importante elección. Como creyentes estamos llamados a confiar en Dios y su palabra, pero la elección no termina con Yeshua. La siguiente elección espiritual importante es nuestra posición respecto a Israel y su pueblo, los judíos. Jehová dejó claro que los que bendigan a Israel, la tierra y el pueblo, serán bendecidos, y los que maldigan a Israel serán malditos. Dios no tolera la neutralidad. Cristo dice en Apocalipsis: ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, y por eso te escupiré de mi boca. Todo lo que debemos hacer es leer las Sagradas Escrituras para saber qué elección se espera de nosotros. Pero así como Moisés ordenó a Israel no odiar a Esaú, tu pariente, nosotros no debemos odiar a los que están en contra de Israel. No tenemos que odiar a los musulmanes ni al pueblo palestino para estar a favor de Israel. Pues bien, mientras la era de los patriarcas llega a su fin, el capítulo 37 nos presenta a Joseph, o José, el 11º hijo de Jacob, y José continúa donde terminan los patriarcas. José será el punto focal en lo que resta de Génesis. Leamos Génesis 37 desde el principio. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 41. Lo leeremos todo. Jacob, o Jacob, continuó habitando en la tierra donde su padre había residido como extranjero, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Cuando José, tenía 17 años, solía apacentar el rebaño con sus hermanos, aunque todavía era un joven. Una vez, estando él con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, reportó a su padre lo mal que ellos se portaron. E Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de mangas largas. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, comenzaron a odiarlo y llegaron al punto que ni siquiera podían hablar con él amistosamente. Joseph tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiaran aún más. Él les dijo: «Oíd este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos se juntaron alrededor del mío y se inclinaron ante él». Sus hermanos le respondieron: «Sí, ciertamente serás nuestro rey, harás un gran trabajo mandándonos». Y lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que decía. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos. «He aquí que he soñado otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». También se lo contó a su padre y a sus hermanos, pero su padre le reprendió: «¿Qué es este sueño que soñaste? ¿De verdad esperas que yo, tu madre y tus hermanos, vengamos y nos inclinemos a ti, a tierra?» Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre el asunto. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a apacentar las ovejas de su padre en Sichem, Israel le preguntó a Joseph: «¿No están tus hermanos apacentando las ovejas en Sichem? Ven, te enviaré a ellos». Él respondió: «Aquí estoy». Él le dijo: «Ve ahora, mira si les va bien a tus hermanos y a las ovejas, y tráeme noticias». Entonces lo despidió desde el valle de Hebrón y se fue a Sichem, donde un hombre lo encontró dando vueltas por el campo. El hombre le preguntó: «¿Qué buscas?». «Busco a mis hermanos», respondió. «Dime, por favor, ¿dónde están apacentando las ovejas?». El hombre dijo: «Se han ido de aquí, pues les oí decir: vamos a Dotán». Joseph fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Lo vieron a lo lejos y antes de que llegara donde ellos estaban, ya habían conspirado para matarlo. Se dijeron unos a otros: «Aquí viene el soñador.
Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna que hay aquí, y diremos que una fiera lo devoró. Entonces veremos qué pasa con sus sueños. Pero cuando Reuben, o Rubén, escuchó esto, lo libró de ser destruido por ellos. Dijo, no deberíamos quitarle la vida, no derraméis sangre. Y añadió, echadlo a esta cisterna aquí en el desierto, pero no le pongáis la mano encima. Él tenía la intención de rescatarlo de ellos más tarde y devolvérselo a su padre. Y sucedió que cuando Joseph llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica de mangas largas que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. Y la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer, pero cuando alzaron los ojos, vieron frente a ellos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados con resina aromática, bálsamo y mirra, en su camino hacia Egipto. Yehudá, o Judá, dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, en lugar de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, es nuestra carne. Sus hermanos le hicieron caso, y cuando los mercaderes madianitas pasaron, sacaron a Joseph subiéndolo de la cisterna y lo vendieron por 1/2 libra de shekels de plata a los ismaelitas, y estos llevaron a Joseph a Egipto. Reuben regresó a la cisterna y al ver que Joseph no estaba allí, rasgó sus vestidos en señal de luto. Volvió con sus hermanos y dijo, «El joven no está allí. ¿A dónde iré ahora?» Tomaron la túnica de Joseph, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de mangas largas y la llevaron a su padre diciendo, «Hemos encontrado esto. ¿Sabes si es la túnica de tu hijo o no?» Él la reconoció y gritó, «Es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje ha despedazado a Joseph y se lo ha comido». Jacob rasgó sus vestidos, puso saco alrededor de su cintura y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Aunque todos sus hijos e hijas intentaban consolarlo, él rechazó todo consuelo, diciendo, «No, descenderé a la tumba, a mi hijo, enlutado». Y su padre lloró por él. En Egipto, los madianitas vendieron a Joseph a Potifar, uno de los oficiales de Faraón, capitán de la guardia. En el verso 2 se nos dice que José, quien tenía 17 años, dijo a su padre que algunos de sus hermanos estaban portando mal. En otras palabras, los delató. ¿Alguien aquí tiene un hermano o una hermana menor que siempre andaba buscando un motivo para acusarte con mamá y papá? Pues yo sí. Y esa es la situación aquí. Fíjense en algo más. Estos hermanos a quienes José delató no eran hijos de las esposas legales de Jacob, que son Lea y Raquel. Eran hijos de las 2 concubinas de Jacob, Bilhá y Silpa. Y eso incrementaba los conflictos y tensiones en las relaciones entre todos los hijos de Jacob, nacidos de 4 mujeres diferentes. Imagínense los problemas que había en esta familia. Pero también hay un cambio sutil en la jerarquía familiar que se ve en el texto hebreo, porque por primera vez, Bilhá y Silpa, las concubinas de Jacob, ahora son llamadas Ish y Shah, un término que usualmente se aplica solamente a una esposa legal. No puedo decirlo con entera certeza, pero a menos que esto sea una edición o una anomalía, parece que Jacob había convertido a Bilhá y a Silpa en esposas legales. El Rambam Maimónides dice que, para el momento de esta historia de José, Lea y Raquel ya habían fallecido. Si esto es correcto, y lo más probable es que sí lo sea, podemos entender por qué Jacob habría elevado el estatus de Bilhá y Silpa. Y también entendemos aún más la terrible discordia que debe haber existido en la familia de Jacob en ese tiempo. Como Jacob siempre había preferido a Raquel, o Rachel,
también prefería a los dos hijos que ella le dio, José y Benjamín, especialmente a José. Se nos dice en el verso 3 que Jacob amaba más a José, y al parecer no dudó en dejar eso bien claro. Además, expresó esa preferencia al darle lo que en muchas Biblias en inglés llaman una capa de muchos colores. En realidad no se trataba de una capa, sino de una túnica. En hebreo es ketonet pasim. Pero hay muchos tipos de túnicas, desde las ordinarias hasta las especiales. Aún más, había una túnica que iba del cuello a los tobillos y sus mangas iban hasta las muñecas. Esta era una túnica real, y el vocablo hebreo usado aquí dice que de hecho se trataba de una túnica real o que usaba la realeza. Imaginen esto ahora. No solo era que José tuviera una túnica más bonita que la de sus hermanos, era que prácticamente su padre lo había ungido como un pequeño príncipe y lo había puesto a pasearse entre sus hermanos con su túnica real. Sin duda, los celos y la envidia que esto causaría hicieron que José casi perdiera la vida. De hecho, la envidia de los hermanos se tornó en odio. Tanto así que en el verso 4 dice que sus hermanos ya no podían hablarle de forma amistosa. La conducta de Jacob, en su casi obsesiva preferencia por José, provocó que sus hermanos no lo aceptaran. La traducción literal dice que no pudieron lograr dirigirse a él en paz. Al igual que hoy en el Medio Oriente, en esa época el saludo era la paz sea contigo. Lo que dice este versículo es que estos hermanos ni siquiera lograban darle a José el acostumbrado saludo, la paz sea contigo, porque lo detestaban. Es en este contexto que debemos ver lo que está por suceder. De alguna manera, José se mostraba, en cierto grado, indiferente ante toda esta aversión y odio que lo rodeaba. Y en su ingenuidad juvenil, José no supo tener el buen tino de mantener la boca cerrada. En una ocasión en la que tuvo un sueño, cuyo significado era emocionante para él, pero que sería todo lo contrario para sus hermanos. En este sueño, él ve unas gavillas, unos manojos de algún tipo de grano cosechado. Había 12 de estas gavillas y 11 de ellas se inclinaban ante la 12ª. Ahora, imagínense a este joven adolescente, parado allí con su túnica real, orgulloso de sí mismo, contando esta historia a sus 10 hermanos mayores que conocían muy bien el simbolismo de este sueño. Que algún día todos se someterían a José como su señor. Aquí vemos cómo Dios se comunicará con José. Lo hará a través de sueños y visiones. A diferencia de las conversaciones más directas, audibles e incluso de doble vía que tuvo con los patriarcas. Pero también debemos entender que esto no era exclusivo de José. Los sueños y visiones eran formas habituales en las que la gente de la época pensaba que su Dios o dioses se comunicaban con ellos, y la gente creía en estas visiones proféticas. Pero además se entendía que la personalidad y las ambiciones del soñador desempeñaban un papel en el sueño. Por tanto, un sueño era una especie de mensaje híbrido. Era un oráculo o una profecía que en parte venía de Dios y en parte reflejaba las aspiraciones de la persona que tenía el sueño. En el verso 9 él tiene otro sueño y una vez más se apresura a contarlo a todos. El primer sueño solo se lo contó a sus hermanos, pero este sueño también lo relata ante Jacob su padre. Ahora él dice que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante él. Una vez más, todos sabían muy bien lo que eso significaba. Pero era algo aún más insultante porque en esa época, y de hecho hasta en las religiones paganas de nuestros días, el sol representaba la figura paterna. La luna era la madre y las estrellas eran los hijos.
Entonces ahora José les dijo que no solo sus hermanos se inclinarían sumisos ante él, sino también su propia madre y su padre. Jacob intentaba matizar un poco la importancia que José se daba a sí mismo, burlándose de él y diciendo: a ver, ¿yo y tu madre vamos a postrarnos al suelo ante ti? Toda su familia debe haber pensado que José estaba perdiendo la cabeza y sufría delirios de grandeza. En realidad, al final estos sueños resultaron ser exactos. Y la interpretación de sueños era un regalo espiritual de Dios para José. Por cierto, este pasaje da crédito a que Bilhá y Silpa se habían convertido en esposas legales de Jacob, porque aunque Raquel había muerto mucho antes de este incidente, aquí vemos nosotros que Jacob responde: ¿estás diciendo que yo y tu madre deberíamos postrarnos ante ti? Raquel era la madre de José, pero Bilhá había sido su sierva y habría tenido mucho que ver con la crianza de José. Si Jacob había elevado a Bilhá al rango de esposa legal, habría sido habitual en esa época referirse a ella ahora como la madre de José. Al parecer, en aquel momento los rebaños del clan israelita estaban apacentados en los pastizales y valles que rodeaban Siquem, un hermoso lugar, mientras que su lugar de residencia estaba en Hebrón. Y los hermanos de José habían salido a encargarse de los animales. Me llama la atención que Jacob y sus hijos parecen no sentir ningún escrúpulo en regresar a Siquem, considerando que pocos años antes, el hijo del rey de Siquem había violado a Dina, la hija de Jacob, y en represalia, los hijos de Jacob masacraron a todos los varones de esa ciudad, y se llevaron a muchas de sus viudas e hijos. Israel, o Jacob, le dijo a José que fuese a ver si sus hermanos estaban bien. La razón por la que Jacob enviaba a José bien podría haber sido que estaba preocupado por sus hijos debido a ese horrible incidente. En Oriente Medio, el deseo de venganza puede perdurar por generaciones. José salió entonces sin darse cuenta de la precaria situación en la que estaba. Era un viaje de unos 80 kilómetros y al llegar cerca de Siquem, un hombre le informa que el rebaño había estado allí, pero se había trasladado a un lugar llamado Dotán. Dos cosas. En primer lugar, a pesar de que algunas películas digan lo contrario, este hombre era solo un ser humano. La palabra hebrea utilizada aquí es ish, hombre. Así que no era ningún ángel. Segundo, el sitio llamado Dotán significa 2 pozos, y José estaba por tener un encuentro cercano con uno de esos pozos. El área de los 2 pozos era montañosa y exuberante, y al parecer, desde un punto de vista estratégico en esas colinas, los hermanos vieron que se acercaba José, y el odio hacia él se desbordó. Su querido padre estaba al menos a 3 días de viaje, y antes de que José los alcanzara, decidieron matarlo. Los versos 19 y 20 nos muestran claramente qué fue lo que finalmente los llevó a ese extremo. Fueron por estos sueños de José que los ofendieron hasta el punto de querer asesinarlo. Seamos claros, no se trata solamente de celos e insultos. Estos hermanos creían que, de algún modo, los sueños de José eran ciertos y él sería un día su señor. Y si mataban a José, el problema quedaría resuelto. Rubén, el primogénito de Jacob, hijo de Lea, intervino. Él sugiere que no maten a José con sus propias manos, sino que lo arrojen a un pozo, pensando que allí José se moriría de hambre y nunca sería encontrado. Ahora bien, la Biblia nos dice que la verdadera intención de Rubén no era que José muriera, sino regresar él más tarde y sacarlo de allí luego que los hermanos se hubieran ido. Recordemos que Rubén, el primogénito de Jacob, era el que había intentado un golpe de estado contra su padre al acostarse con Bilhá, reclamando como premio a la concubina de su padre. Luego el golpe fracasó, y parece que después de que Raquel y Lea murieron, Jacob ignoró que, para la tradición, Bilhá era una mujer mancillada,
y de todos modos se casó con ella. Pero Rubén seguía siendo el mandamás entre los hermanos. Es interesante que Rubén, el que tenía más que perder con la preferencia de su padre por José, fuera quien intentara intervenir y rescatarlo. En todo caso, como hermano mayor, Rubén habría sido el responsable de lo que el grupo hubiera hecho, y él ya estaba en problemas de por sí debido a su amorío con Bilha. Cabe mencionar aquí que el pozo era en realidad un pozo seco, una cisterna. Recuerden que el lugar donde estaban se llama Dotán, 2 pozos, y al parecer uno de esos pozos estaba seco, pues así se nos informa en el verso 24. Los pozos secos y cisternas solían usarse como celdas de prisioneros, e incluso como escondites, en esos días. Así que la idea de Rubén no era original. Hace un par de capítulos pudimos percibir muy bien que estos hermanos eran duros y crueles. Ellos asesinaron a todos los varones de Siquem después de haberlos engañado para que fueran circuncidados y se debilitaran como resultado de eso. Luego se enardecieron hasta saquear la ciudad indefensa e incluso se llevaron a algunas de sus mujeres y niños para aumentar sus propias familias. Por lo que no debería sorprendernos que estos mismos hombres despiadados arrojaran a su hermano menor a un pozo vacío para que muriera, e inmediatamente se sentaron a comer, mientras las súplicas de misericordia del joven se perdían en el aire. Tan pronto comenzaron a comer, divisaron una caravana de comerciantes árabes ismaelitas. Al verlos, a Judá, otro hijo de Lea, se le ocurre una idea. No dejemos que muera en el pozo. Vendámoslo a los árabes. Y de esa forma lo que le pase a partir de este momento no será causa nuestra. ¡Qué lógica tan torcida! Y además, ¿pueden también obtener dinero al deshacerse de José de esta manera? Sí, sí pueden. Así que ¿por qué no hacerlo? Por cierto, la idea de que se diera esa gran coincidencia en la que estos comerciantes aparecieran de la nada no es descabellada, porque una de las rutas comerciales más antiguas del Medio Oriente iba desde la región productora de especias de Galaad, pasaba por el área de Siquem, justo donde ellos estaban, y llegaba hasta Egipto. Esa era una ruta transitada. Los hermanos vendieron a José a los comerciantes por 20 piezas de plata, el precio habitual de un esclavo varón. Rubén regresa, descubre que José no está, y rasga sus vestidos en señal de duelo. Pero esto no es tanto porque lamente que José se haya ido, sino que como hermano mayor, él será responsable de esto ante Jacob, su padre. Los hermanos entonces mancharon de sangre la túnica real que le habían quitado a José antes de arrojarlo al pozo. Se la llevaron a su padre y le preguntaron, ¿es esta la túnica de José? Y Jacob supo inmediatamente que la túnica era de José. La sangre en la túnica fue prueba suficiente, al menos para Jacob, de que una fiera había matado y devorado a José, y los hermanos ni siquiera tuvieron que mentirle. En cambio, quisieron consolar a su padre. Pero Jacob no tenía consuelo, y el texto nos da una pequeña pista de cómo la gente de esa época veía la muerte. Jacob dice retóricamente que ciertamente él morirá, pero luego descenderá al Sheol para estar con su hijo José. En ese tiempo el Sheol significaba la tumba o el lugar de los muertos. El concepto de morir e ir al cielo no existía. Como hemos visto en capítulos anteriores, existe el concepto de morir y ser reunido con tu pueblo. Una declaración asociada con la práctica casi universal en esa era del culto a los ancestros. No se sabe exactamente qué significaba esto para la mente de estos antiguos, pero ciertamente conlleva la idea de algún tipo de vida después de la muerte, incluso si ellos no tenían claro a qué se refería. Hay un detalle en este capítulo que nos plantea un pequeño problema. El relato alterna entre decir que los hermanos vendieron a José a los ismaelitas y que lo vendieron a los madianitas. Los ismaelitas eran un pueblo diferente a los madianitas.
Ismael era hijo de Abraham, al igual que Madián. Pero la madre de Ismael era Agar, mientras que la de Madián era Cetura. Quizá ismaelitas ya se había convertido en un término genérico para todos los pueblos semíticos que vivían en la zona de Arabia, y madianitas era una identificación más específica y precisa, pero simplemente no estamos seguros. En todo caso, en el último verso, José llega a Egipto, donde lo venden a un alto funcionario del gobierno egipcio llamado Potifar. Potifar es un nombre egipcio muy común y aparece en monumentos egipcios de varias dinastías. Se escribe Pet-pa-ra y significa dedicado a Ra o un regalo para Ra, y Ra es el dios sol de los egipcios. A menudo se debate qué cargo ocupaba Potifar para el faraón, pero seguro tenía algo que ver con el ejército. No está claro si era capitán de la guardia del palacio o estaba a cargo de todos los ejércitos de Faraón, o si era jefe de la guardia personal de Faraón. Pero por el momento seguramente era el segundo hombre más poderoso de Egipto, al menos por el momento. Pasemos al capítulo 38, que en cierto modo irrumpe momentáneamente la historia de José. Leamos Génesis 38 y veamos cómo encaja todo esto. El capítulo 38 está en la página 42 si tienen la Biblia completa judía. Fue en ese tiempo que Yehudá, o Judá, se separó de sus hermanos y se estableció cerca de donde vivía un hombre llamado Hira, que era un adulamita. Allí, Judá vio a una de las hijas de un cananeo cuyo nombre era Súa, la tomó y se acostó con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó Concibió otra vez y dio a luz un hijo y lo llamó Onán. Entonces concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Sela. Y fue en Kesib que lo dio a luz. Judá escogió una esposa para su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero el primogénito de Judá, era malvado ante los ojos de Adonai, y por eso Adonai le quitó la vida. Judá dijo a Onán: «Ve y acuéstate con la esposa de tu hermano, cumple con ella tu deber como cuñado, y preserva la línea de la descendencia de tu hermano». Sin embargo, Onán sabía que el hijo no sería considerado suyo. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Lo que hizo fue malo ante los ojos de Adonai, por eso también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: «Quédate viuda en casa de tu padre hasta que mi hijo Sela crezca». Pues pensó: «No quiero que él también muera como sus hermanos». Así que Tamar fue y se quedó a vivir en casa de su padre. Luego de un tiempo murió la hija de Súa, esposa de Judá. Pasado el duelo, Judá subió para estar con sus trasquiladores de ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Le dijeron a Tamar: «Tu suegro ha subido a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces ella se quitó sus ropas de viuda, se cubrió completamente el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino a Timnat, porque vio que Sela había crecido y ella todavía no le había sido dada por mujer. Cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y él se acercó a donde ella estaba sentada y, sin darse cuenta de que era su nuera, le dijo: «Vamos, déjame acostarme contigo». Ella respondió: «¿Cuánto me pagarías por acostarte conmigo?». Él dijo: «Te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño». Ella dijo: «¿Me darás también algo en garantía hasta que lo envíes?». Él respondió: «¿Qué debo darte en garantía?». Ella dijo: «Tu sello, tu cordón y el báculo que llevas en la mano». Y él se los dio. Luego fue y se acostó con ella, y ella concibió de él. Ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Judá envió el cabrito con su amigo el adulamita para recobrar los artículos dados en garantía a la mujer, pero éste no pudo encontrarla. Él preguntó a la gente del lugar: «¿Dónde está la ramera que estaba en el camino en Enaim?».
Y ellos respondieron: «Aquí no ha habido ninguna ramera». Entonces volvió donde Judá y le dijo: «No pude encontrarla. Además, la gente del lugar dijo: aquí no ha habido ninguna ramera». Judá dijo: «Está bien, que ella se quede con las cosas, para que no seamos avergonzados públicamente. Yo envié el cabrito, pero no pudiste encontrarla». Alrededor de 3 meses después, le dijeron a Judá: «Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, está encinta producto de su prostitución». Judá dijo: «Sacadla y que la quemen viva». Cuando la sacaron, envió este mensaje a su suegro: «Estoy encinta del hombre a quien pertenecen estas cosas. Te ruego que examines de quién es este sello, el cordón y el báculo». Entonces Judá reconoció ser dueño de ellos. Él dijo: «Ella es más justa que yo, porque no le permití ser la esposa de mi hijo Sela». Y nunca volvió a acostarse con ella. Cuando estaba por dar a luz, se hizo evidente que iba a tener mellizos. Mientras ella estaba dando a luz, uno de ellos extendió la mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata diciendo: «Este salió primero». Pero él retiró la mano y salió su hermano. Entonces ella dijo: «¿Cómo lograste abrirte paso primero?». Por eso lo llamaron Pérez. Entonces salió su hermano con el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Zerah. De repente la historia hace un viraje y nos lleva de vuelta a Canaán, y ahora se centra en Judá, el hermano que sugirió que vendieran a José como esclavo. Algo de lo que leemos en este capítulo sobre los hijos que se casan con las viudas de sus hermanos y todo eso, quizás nos resulte extraño. Por ahora debemos tomarlo tal como lo leemos, porque esa era una costumbre normal de esa época. Para nosotros, parte de la importancia de este capítulo es ayudarnos a comprender la mentalidad y las costumbres de ese tiempo. Para la gente de entonces, e incluso en las culturas tribales de hoy, era muy importante que perdurara el linaje familiar. Hablaremos de eso en unos minutos. Primero, me gustaría centrarme en Judá, porque de Judá vendría el pueblo judío y el eventual Mesías, Yeshua. Es decir, Judá llevaría ahora la antorcha que continúa la línea de la promesa y el pacto que comenzó con Abraham, el bisabuelo de Judá. Judá era el 4º hijo de Jacob y era hijo de Lea, una de las 2 esposas legales del patriarca. Los 4 primeros hijos de Jacob nacieron de Lea. Al tratar de descubrir por qué se hizo esta mención destacada de Judá en el capítulo anterior, como el que perpetró la venta de José, y ahora en este capítulo es aquel que creyó que se estaba acostando con una ramera, que en realidad era su nuera viuda, debemos tomar nota del estado de la familia de Israel, el clan de Jacob. Es completamente posible y probable que Judá hubiera visto a su hermano, o mejor dicho, a su medio hermano José, como un rival. Recuerden que Judá nació de Lea y José nació de Raquel. ¿Por qué un rival? Porque Judá puede haberse visto a sí mismo como el que ahora tenía derecho a la bendición del primogénito, con toda la riqueza y autoridad que ella traía. ¿Por qué pensaría eso? Como lo veremos más adelante, Jacob había decidido que Rubén, aunque era el primogénito, no recibiría la bendición del primogénito porque se acostó con Bilha, la concubina de Jacob. Y Simeón y Leví, los 2 siguientes en la fila, también serían indignos de heredar la bendición del primogénito, que Rubén había perdido, porque fueron los 2 que lideraron la incursión contra los varones de Siquem, matándolos en venganza por la violación de su hermana Dina. Entonces parece lógico pensar que Judá, el 4º en la línea de sucesión, sería el heredero de la bendición del primogénito. Pero el hecho de que a José se le haya dado la túnica de la realeza y fuera favorecido abiertamente por su padre, pareció traer a la mente de Judá la idea de que Jacob estaba pensando, o tal vez ya había decidido, pasar por alto a sus primeros 10 hijos, que incluían a Judá,
y darle a José todos los derechos y autoridad sobre el clan. Y esto no le habría sentado bien a Judá. Aquí está la ironía. Esta lucha por el poder, a la que el adolescente José era totalmente ajeno, no fue sino el comienzo de la rivalidad entre Judá y José, o mejor aún, entre sus descendencias. Porque estos dos hermanos representan a aquellas gentes que eventualmente serían las dos tribus dominantes de Israel, Judá y Efraín. Alguien quizás piense, un momento, pensé que hablábamos de Judá y José, ¿cómo llegó Efraín aquí? Como veremos más adelante, Efraín, un hijo egipcio de José, o sea, nacido de su esposa egipcia, en efecto reemplazaría a José como tribu de Israel. Jacob iba a adoptar a Efraín y a su hermano mayor Manasés, tomándolo como hijo propio, con el fin de reemplazar a Rubén. Y siglos después de eso, Judá y Efraín se convertirían en los dos reinos israelitas que se crearon tras la división de la nación de Israel, tal como existía en el reinado de David y Salomón. Y los descendientes de Judá y Efraín se la pasarían luchando entre sí, hasta que Asiria finalmente conquistó el reino del norte de Efraín, y las 10 tribus de Israel que constituían Efraín se dispersaron por los confines de Asia y parte del norte de África. Entonces, desde que José era joven hasta el día de hoy, los descendientes de Judá y los descendientes de José, a través de Efraín, han estado en desacuerdo entre sí. Es interesante que en la profecía de Ezequiel 37 se predice un tiempo en el que Israel dejará de existir como nación, pero luego renacerá como nación, de vuelta en la tierra de sus comienzos. Además dice que Judá y Efraín volverán a la tierra y serán gobernados para siempre por un solo rey, un descendiente del rey David. Judá, los judíos, regresó al Medio Oriente en 1948 y reconstituyó la nación de Israel, en el mismo lugar donde estaba antes de ser destruida unos 2000 años atrás. ¿Y qué hay de Efraín? Pues esas tribus de José han salido en las noticias últimamente. Tradicionalmente hemos hablado de las 10 tribus perdidas de Israel al referirnos a las tribus de Efraín. Efraín no había regresado a Israel, pero Judá sí. Ahora bien, desde hace algunos años, grandes grupos esparcidos por Asia y la India han afirmado que ellos son algunas de esas tribus perdidas. Tras unos 20 años de investigación, los líderes religiosos judíos de Israel han determinado que efectivamente son Efraín, y han convencido al gobierno israelí de que es así. Y a partir de marzo de 2005, algunas de estas tribus de Efraín han sido invitadas a emigrar a Israel. La profecía de Ezequiel 37 está en marcha. Pero todavía hay un problema. El judaísmo que practican los judíos modernos es diferente, en distintos niveles, de la forma en que estas tribus efraimitas practican sus creencias en la Torá. Así como comenzó con Judá, el hombre, y José, el hombre, y así como ha sucedido desde que Judá vendió a José como esclavo, y terminó en Egipto, Judá y las tribus de José o Efraín siguen estando en desacuerdo. Judá, los judíos, le ha dicho a Efraín que deben adoptar las tradiciones judías y convertirse al judaísmo para poder regresar a Israel. Los de Efraín, que anhelan regresar a Israel, han aceptado a regañadientes, pero pueden apostar que este no es el fin de la historia. Sospecho que a medida que el regreso de Efraín se intensifique, también lo hará su resistencia a adoptar las costumbres de Judá. Ya veremos. Seguiremos con el capítulo la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.